Tengo la indicación de que ya podemos empezar con esta videoconferencia. Y antes de empezar, quisiera agradecerle la invitación al licenciado Luis Miguel, quien muy amablemente me hizo llegar la posibilidad de hablar con todos ustedes acerca de un problema de salud que se enfrenta a escala mundial y que es precisamente el problema de dormir bien, de dormir mal más bien, como si hablamos como problema, ¿no? Entonces me voy a permitir presentarles la información a través de una presentación en PowerPoint que no tiene muchas láminas, pero sí las suficientes para hablar del tópico. Si me hacen el favor, lo que vamos a hacer es dejar que fluya la presentación y al finalizar la misma procedemos a un tiempo el que ustedes consideren suficiente para responder las preguntas que haya acerca del tema. Entonces, quisiera empezar hablándoles de este problema, el problema de dormir mal, contextualizándolo un poco. Para ello, pues, me interesa que ustedes sepan que cuando existen emergencias de salud pública, como la actual pandemia por COVID-19, puede haber confusión, ansiedad y hasta depresión en la población. A esto contribuyen la incertidumbre de enfermarse, de perder a los seres queridos, pero incluso las posibles pérdidas económicas. También contribuyen a este sentimiento, al estrés que desarrollamos durante las emergencias de salud pública, el desconocimiento de la duración del confinamiento que debemos guardar, porque eso nos pone frente a la posibilidad de que tengamos suministros insuficientes, de que tengamos dificultades para obtener atención médica adecuada e incluso de conseguir los medicamentos que requerimos en el caso de que los necesitemos como parte de nuestro tratamiento para alguna enfermedad. Pero más allá del estrés inherente que se le tiene a la enfermedad y más allá de todos los sentimientos y los efectos psicosociales que la propia pandemia puede traernos, también hay una respuesta en general inadecuada a las instrucciones gubernamentales de quedarnos en casa. Eso puede provocarnos en cierto momento irritación, también puede producirnos miedo, frustración, y si tenemos a lo mejor todos los elementos de satisfacción de vida necesarios para no preocuparnos tanto, incluso puede ser el mismo aburrimiento. O sea, es decir, la preocupación y la respuesta a las emergencias de salud pública, como la actual pandemia por COVID-19, no solo surgen de problemas verdaderos a los que nos enfrentamos, sino también de sensaciones de falta de bienestar emocional. Y entonces con todo esto tenemos que responder apropiadamente, no solamente para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Cuando se habla, por ejemplo, de núcleos específicos de profesionistas como los médicos, las enfermeras y los químicos, que son todavía más vulnerables
que los otros grupos poblacionales, dado su alto riesgo de exposición al virus, su preocupación por infectar a sus seres queridos o su mayor carga de trabajo, pues tenemos que considerar además eventos que suelen ser contextuales. Por ejemplo, habrán observado con seguridad el comportamiento agresivo en ciertos grupos poblacionales hacia los profesionales de la salud. Y esto, por supuesto, les introduce un componente más a ellos. Se suma a los componentes estresantes. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque este problema de no dormir bien debe analizarse desde las diferentes perspectivas, desde aquellos componentes que se tornan en determinantes, tanto sociales como biológicos, que nos permite explicarlo. No es algo sencillo de explicar, tenemos que expresarlo, no nada más en términos de su origen, sino también de las posibilidades que con relación a ese origen tiene la resolución de este problema. Por todas estas razones, yo les agradezco la oportunidad que me dan de presentarles algunos conceptos, por supuesto no todos. Yo espero que les ayuden a ustedes por lo menos a resolver en parte sus problemas de sueño durante este confinamiento. Me voy a permitir hacerles unas preguntas. Son poquitas, son 6, no para que las respondan en este momento. Y tampoco se las voy a preguntar al finalizar la presentación, pero sí quisiera que ustedes las conserven. Si le pueden tomar una fotografía, por ejemplo, a las 6 preguntas, para que traten de responderlas al finalizar para ustedes mismos, para que ustedes mismos sepan qué tanto entendieron del problema y de cómo resolver el problema. Entonces, la primera pregunta que ustedes van a responderse es sencillamente, ¿qué es dormir? ¿A qué le llamamos dormir? La segunda es, al dormir, ¿se interrumpen todas las funciones del cerebro? Y esta pregunta tiene sentido, porque en general pensamos que cuando dormimos se interrumpen precisamente las funciones cerebrales. Entonces, para mí es muy importante saber si esto ocurre y que discutamos si ocurre o no para saber entonces cómo entender la falta de sueño y la falta de capacidad para dormir adecuadamente. La tercera, naturalmente, es ¿por qué es necesario dormir bien? La cuarta, ¿cuáles son las consecuencias de dormir mal o menos tiempo del necesario? La quinta, ¿qué ocurre con la manera de dormir durante el aislamiento prolongado? Y la última, ¿qué podemos hacer para dormir mejor durante el confinamiento? Entonces, ustedes se quedan con las 6 preguntas y después intenten responderlas. Para empezar a hablar del tema ya específicamente, pues tendríamos que pensar en que los seres humanos estamos programados para estar despiertos la mayor parte del día. En un día de 24 horas, tanto filogenéticamente como ontogenéticamente, los seres humanos estamos programados para estar despiertos la mayor parte de ese día. Pero también estamos programados para dormir. Una tercera parte está destinada a dormir. De ese día de 24 horas, de 7 a 8 horas hasta 9 horas, nuestro cuerpo está programado para dormir. Necesitamos entrar en ese estado llamado sueño, la tercera parte del tiempo de un día. Necesitamos entrar en ese estado de inconsciencia temporal, del cual afortunadamente es posible salir, es posible despertar. El sueño se distingue precisamente del estado de coma solamente en que tenemos en el sueño la capacidad de despertar, de salir de él. En el coma no se puede salir fácilmente de ese sueño, de ese estado de inconsciencia. Entonces,
sabemos nosotros que podemos despertar y entonces dedicamos la tercera parte de ese día tranquilamente sabiendo que después de dormir vamos a salir de ese estado de inconsciencia porque es precisamente eso, es un estado de inconsciencia temporal. Y durante el sueño, algunas partes del cerebro, las relacionadas con la conciencia, dejan de funcionar tan activamente como lo están en las 2/3 partes del día que ocupan la vigilia, el estado de despierto. Entonces, durante la vigilia, que corresponde a las horas en las que estamos despiertos, principalmente las regiones muy altas del cerebro, las regiones corticales, están muy, muy activas. Y llega el momento cuando es el fin del tiempo de vigilia, en que esa actividad, esas células neuronales que han estado tan activas durante el día, durante la mayor parte del día, son inhibidas por otras células nerviosas localizadas un poquito más abajo de la zona cortical. Son las zonas arqueotípicamente más antiguas, que anatómicamente, yo sé que muchos de ustedes son profesores y sabrán que anatómicamente corresponden a lo que conocemos como tallo cerebral. Entonces, en este tallo cerebral hay muchos grupos de células que son capaces de inhibir las zonas más altas, las corticales. Y en el momento precisamente en que se da esa mayor actividad del tronco cerebral, es en el momento en que hay una menor actividad de las zonas altas corticales. Entonces, miren, lo que está ocurriendo es una inversión en la intensidad del trabajo que hacen las diferentes regiones cerebrales, pero nunca deja de funcionar ninguna. Durante la vigilia, cuando estamos despiertos, las zonas más altas, la corteza cerebral, las zonas relacionadas con la conciencia, son muy activas. Pero al llegar la noche, el momento en el que vamos a dormir, algunos grupos celulares del tronco cerebral empiezan a estar más activos para poder inhibir las zonas corticales altas. Entonces, al ser inhibidas esas regiones altas, entramos en un proceso de somnolencia. Y ese proceso de somnolencia va a ser el inductor del sueño. A medida que las neuronas de las partes altas del cerebro, las zonas corticales, empiezan a estar menos activas sin que se reduzca nunca su actividad a cero, permanecen todavía muy activas, el individuo entra en un sueño ligero. Y a medida que se profundiza el sueño, después encontramos al sujeto en un momento de sueño profundo. Todo esto tarda alrededor de 90 a 120 minutos a 110 minutos aproximadamente, a veces un poquito menos, 75 a 115 minutos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay una mayor actividad en algunas zonas y de pronto hay menor actividad en otras zonas cerebrales? Pues son las diferencias en la liberación de ciertos mediadores químicos, de ciertas sustancias químicas. Cuando estamos en vigilia durante el día, nuestro cerebro produce una gran cantidad de compuestos denominados catecolaminas y acetilcolina. Y cuando entramos en el sueño, a medida que lo profundizamos, vamos produciendo cada vez mayor cantidad de ácido gamma aminobutírico, pero especialmente de un compuesto denominado melatonina, un neurotransmisor. Y con la melatonina se profundiza la somnolencia
disminuye la temperatura corporal, disminuye la presión sanguínea incluso, y eso hace que se haga más profundo el sueño. Pero de pronto, cuando estamos ya bien dormidos, en un sueño profundo e intenso, seguramente ustedes lo han observado, algunos de los músculos del cuerpo empiezan a tener mayor actividad. Y eso principalmente lo observamos en los ojos. Son movimientos oculares muy rápidos. Está muy activa la actividad de esos músculos, pero también de ciertas regiones de la misma corteza cerebral. Y entonces nos preguntamos cómo es posible que mientras que hay tanta actividad de esos músculos y tanta actividad de ciertas zonas corticales, sigamos durmiendo. Pues esto es posible y es una paradoja. Y precisamente por eso se llama sueño paradójico. Y de todo el tiempo que estamos en este proceso, el sueño paradójico representa aproximadamente unos 15 minutos. Y después de esos 15 minutos, pues, vuelve a entrar el organismo, el cerebro, en un sueño profundo. Al cabo de otros 75 a 120 minutos, otra vez otro sueño paradójico. De manera que el sueño va iniciando de la somnolencia hasta el sueño paradójico, pero una vez que está dormido profundamente, después entra en sueño paradójico, sueño profundo, sueño paradójico, sueño profundo. ¿Cuántos ciclos en la noche? Entre 4 y 5 ciclos. Es absolutamente normal. Pero cuando una persona tiene un mal sueño, significa que el número de ciclos y por lo tanto el número de veces que entra en sueño paradójico se incrementa significativamente. Y eso impide el descanso. Y el descanso es muy necesario porque algunas partes del cerebro necesitan ese tiempo, el tiempo de sueño, el tiempo de menor actividad para consolidar la memoria. Cuando tenemos muchos sueños paradójicos durante la noche, en general nos cuesta más trabajo recordar lo que vivimos el día anterior. Eso significa que no hubo un proceso de consolidación de la memoria. Nos cuesta más trabajo memorizar. Por supuesto, el tiempo que se necesita para dormir bien no es siempre igual para todas las personas. Se habla de un tiempo promedio y ese tiempo promedio en general lo expresamos en horas con el número 8. Pero también se habla de un rango normal de dormir bien, y decimos, para dormir bien debemos dormir entre 7 y 9 horas. Pero es verdad que los diferentes organismos, depende de la edad, duermen más o menos. Por ejemplo, quienes necesitan más horas de un sueño reparador son los recién nacidos, las personas, los niños que están en crecimiento, las mujeres cuando están embarazadas, las personas como los maestros del colegio de bachilleres con una actividad intelectual intensa. Por supuesto, también necesitan dormir un poco más. Necesitan menos horas para dormir las personas que están en un estrés permanente, sencillamente porque el nivel de compuestos químicos que producen algunos grupos celulares cerebrales se los impide y mantiene activos otros grupos celulares. Pero también necesitan dormir menos las personas que desarrollan menos actividad intelectual. Y los que somos ancianos, ya incluso nos damos el lujo de tener un sueño sumamente irregular y a veces con eso es suficiente. Hay un sueño verdaderamente reparador. Pero no nada más para consolidar
la memoria. Y para reparar la actividad de algunos grupos celulares se requiere dormir bien. También se requiere dormir bien, analizándolo a la inversa, porque si no se duerme bien, se pueden desarrollar ciertos trastornos. El sueño pobre generalmente produce cansancio, interfiere las actividades diarias de las personas, provoca trastornos emocionales. Y la interferencia en las actividades diarias y los trastornos emocionales pueden traer como consecuencia en las mujeres problemas de reproducción y trastornos mentales que cuando se hacen verdaderamente severos se traducen en un mayor riesgo de muerte. Por otro lado, un sueño pobre, ya desde la perspectiva de lo que pasa en el interior de las células, estimula procesos inflamatorios crónicos, altera el sistema de defensa del cuerpo, hace que se produzca mucho estrés oxidativo. Y el estado de inflamación y las alteraciones inmunológicas provocan el incremento en el riesgo de desarrollar infecciones que son temporales, que pueden ser progresivas, pero especialmente de un grupo de enfermedades conocidas como crónicas degenerativas, como el cáncer, como la obesidad, como la diabetes, como la enfermedad cardíaca renal, que de presentarse, por supuesto, en conjunto, incrementan el riesgo de muerte. Esto es lo que puede traer el tener un tiempo y una calidad de sueño pobres. Ahora bien, esto es un análisis general de lo que ocurre cuando no dormimos bien. Y bajo condiciones de vida normales estamos en riesgo de desarrollar todo esto. ¿Qué pasa en condiciones de confinamiento? ¿Qué ocurre en condiciones de aislamiento como las que vivimos actualmente? Bajo estas condiciones, las reacciones no nada más individuales, sino también de la población, pueden ser más intensas, menos saludables, porque durante el confinamiento, en primer lugar, tendemos a dormir más ocasiones, pero de una manera muy irregular, y esto altera el ciclo normal de vigilia-sueño, y esto altera, por supuesto, el número de veces que debemos de tener un ciclo de sueño, entre sueño de movimientos oculares rápidos y sueño en el que no tenemos movimientos oculares rápidos. Pero también durante el confinamiento es notorio el aumento en el consumo de sustancias tóxicas, tanto las legales como las ilegales. Aumenta también la ansiedad, aumenta el riesgo de depresión. Y naturalmente, con todo eso es natural observar que hay retraso en el sueño, tendemos a dormirnos más tarde y cuando ya estamos dormidos, a veces nos despertamos y nos levantamos, quizá porque sabemos que no tenemos un horario regular al siguiente día, pero también por la misma ansiedad que vivimos, fragmentamos el sueño nocturno. Y como les decía, también hay un aumento significativo del sueño paradójico. Bajo estas condiciones es difícil, por lo tanto, responder. Si aún confinados es posible dormir bien y sentirnos felices y compartir ese sentimiento con las personas que nos rodean. Esta pregunta naturalmente, maestros, nos lleva a tener que asumir responsablemente el hecho de que una respuesta coherente dependería de un análisis contextual.
El confinamiento en general a la población nos hace pasar por momentos muy duros, muy difíciles, pero esos tiempos difíciles lo son ya de por sí para ciertos grupos de población. La gente que vive en espacios muy reducidos y en esos espacios hay mucha gente, es decir, hay hacinamiento, pues naturalmente no puede estar hablando en los mismos términos de los que nosotros estamos hablando. Yo les voy a hacer una serie de recomendaciones, pero naturalmente esas recomendaciones atienden un cierto grupo de necesidades que tienen que ver con las circunstancias de vida relativamente favorables dentro de este contexto de confinamiento adverso. La primera recomendación, si estamos pasando estos tiempos difíciles, pero en condiciones de vida relativamente aceptables, tanto desde la perspectiva social como económica, es evitar las siestas durante el día y evitar el aburrimiento. Lo normal es tener solamente una siesta de máximo 15 minutos al mediodía después de la comida, pero no 2 o más siestas, porque si hacemos 2 o más o una única siesta de más de 15 minutos, se altera el proceso de dormir durante la noche. Es muy importante evitar el aburrimiento, porque si no lo evitamos, entonces eso genera más estrés, más ansiedad, y eso puede conducir fácilmente a la depresión. Por lo tanto, es muy importante elegir una rutina en el día y una rutina que se acerque lo más posible a nuestras necesidades de vida, que incluso bajo esas condiciones se preservan. Eligiendo el mejor horario para dormir, y el mejor horario es el que siempre hemos tenido, de manera que si solemos dormir en la noche porque trabajamos en el día, pues lo mejor es conservar ese horario y levantarnos lo más temprano posible, porque si no lo hacemos, entonces se altera todo. Ese es un prerequisito. Pero después también tenemos que pensar en que a pesar de ese confinamiento, tenemos condiciones relativamente confortables para poder dedicar y compartir ese tiempo con nuestros seres queridos. Cuando trabajamos no podemos hacerlo. Y por lo tanto, son estos momentos en los que quizá paradójicamente, irónicamente, podemos dedicarle un poco de más tiempo, de mayor tiempo a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Pero parte de esa familia somos nosotros mismos, y quizá nosotros mismos usualmente no nos dedicamos el suficiente tiempo, y este momento es el tiempo también de querernos a nosotros mismos, de abrazarnos, de sentir que nos amamos y que somos una parte fundamental de nuestra propia vida, esencial, porque sin eso sencillamente no existe la vida para nosotros. Entonces nos tenemos que querer, tenemos que atendernos. Si este es el tiempo que nos permite reflexionar sobre nosotros, sobre lo que queremos, sobre lo que hacemos, sobre cómo queremos que en adelante sea nuestra vida, aprovechemos esta oportunidad. Tenemos que seguir además en contacto con quienes queramos. Nuestros seres queridos a veces pueden estar lejos y no podemos visitarlos. Nos han dicho que no hay que visitar a los adultos mayores, a los enfermos con ciertos riesgos de adquirir la enfermedad con mayor probabilidad. Por ejemplo, los enfermos con enfermedades crónicas, degenerativas, diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, lupus, todas las enfermedades que provocan hasta artritis reumatoide, que provocan inmunosupresión, están propensos a desarrollar con mayor probabilidad
la enfermedad y no los podemos visitar, pero sí podemos hablar con ellos. Ahorita las tecnologías de la comunicación nos permiten acercarnos. Hay oportunidades en esto. Miren, por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando curiosamente a través de una plataforma que acabo de conocer hace una hora y no la hubiera conocido si no hubiera sido porque tenía precisamente este compromiso de llegar hasta ustedes. Conocía otras, conocía la Webex, conocía Zoom, pero ahorita este momento precisamente me permitió tener contacto con ustedes y me permitió aprender una nueva plataforma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las condiciones adversas nos hacen reflexionar y no digo que automáticamente nos hagan más fuertes, para eso tiene que pasar mucho tiempo y los retos tienen que ser muchos y muy frecuentes para crecer durante la vida, pero finalmente podemos observarlo como una oportunidad más. Durante el confinamiento también tenemos que comer un poco menos. Esto seguramente lo han escuchado mucho. Tenemos que comer un poco menos, tenemos que evitar las bebidas estimulantes y las comidas ricas en grasas y carbohidratos ya cercana a la noche cuando vamos a dormir. Y esto tiene una razón de ser. Cuando comemos aumentan los niveles de glucosa en sangre, los azúcares y las grasas. Y si aumentan un poquito, eso nos provoca somnolencia. Pero si nos pasamos y aumenta más, entonces eso ya produce trastornos del sueño. Entonces, al menos 2 horas antes de acostarse, no hay que comer comidas ricas en grasas ni carbohidratos. Y hay que evitar subir excesivamente de peso durante este periodo de confinamiento. Y eso lo único que se logra es comiendo un poco menos y haciendo un poco más de ejercicio. Que obviamente si no estamos saliendo, pues es difícil caminar más, movernos más. Dentro de casa va a ser difícil que logremos el nivel de actividad física usual, pero tenemos que entonces ver la manera de tener un número mayor, diversificar las actividades dentro de casa para movernos un poquito más. A lo mejor bailar es una opción y no hacer ejercicio ya entrada la noche. Esto es muy, muy importante. Cuando estamos en un periodo de actividad normal y estamos trabajando normalmente, si hacemos ejercicio ya cerrando el día, no nos provoca tantos problemas. Pero si en confinamiento hacemos ejercicio ya cerrando el día, cuando nos vamos a dormir, entonces sí vamos a tener problemas. Por lo tanto, la recomendación aquí es hacer ejercicio lo más temprano que se pueda. En la mañana, en la tarde, pero lo más temprano posible. Subrayo, ejercicio lo más temprano posible. Además, hay que dormir en un lugar que no nos provoque dolores musculares y con, digamos que, condiciones relativamente confortables. Sin luz, un punto muy importante, sin sonido y con una cobija pesada. Y se los estoy subrayando para que les llame mucho la atención y ojalá pregunten, ¿por qué sin luz? ¿Por qué sin sonido? Porque sin luz, cuando les digo sin luz, es cero luz, es mejor. Recuerden que cuando no había luz, los hombres dormían de manera más regular. Lo único con lo que contaban era una pequeña luz, que era la luna principalmente, la del cielo, las estrellas. Sin luz se duerme bien. Sin sonido se duerme bien. Es cero sonido. Entonces hay que dejar los celulares apagados. Si tenemos el temor de que podría llegar alguna llamada urgente y nosotros de pronto no tendríamos posibilidad de responder, entonces lo dejamos con sonido pero lejos de nosotros. Y le hablamos a la gente para decirle, no me llamen con mensajitos,
no me mandes WhatsApps. Lo que vas a hacer es, si te urge, me llamas para que entre la llamada y yo voy a saber que es una llamada urgente y me voy a levantar a contestar el teléfono. Pero porque esos sonidos de WhatsApp que están entrando y la lucecita prendiendo, nos alteran mucho el sueño. Lo trastornan en un sueño tórpido, irregular. Y luego también con una cobija lo más pesada posible. Hace mucho calor y por lo tanto yo les decía, estamos hablando de condiciones adecuadas de confinamiento, en donde tenemos esa reserva, la confortabilidad y naturalmente tenemos un buen aire acondicionado, tenemos la manera de dormirnos con una cobija pesada a pesar de la temperatura medioambiental de Sonora. Y la otra es busca y mantén un horario regular para dormir. El horario regular para dormir significa trate de dormir a la misma hora y trate de levantarse siempre a la misma hora. Eso es lo mejor para la salud. El cerebro siempre ha sabido cuándo dormir, pero si desarrollamos un nivel de ansiedad alto, el cerebro se pierde, no va a saber cuándo dormir. Entonces nosotros tenemos que ayudarle. Y hay estrategias bien desarrolladas, bien probadas, que nos permiten mejorar el ritmo del sueño. Y esta es una de ellas, se las voy a relatar. El ejercicio consiste en colocar la lengua en la parte superior de la boca, detrás de los incisivos superiores, de los dientes incisivos superiores. Ahí se coloca la lengua. Y cuando ya la hayan puesto en esa posición, traten de exhalar todo el aire que puedan. Ya que exhalaron, empiezan a inhalar por la nariz, cerrando la boca, muy lentamente, contando en la mente hasta 4. Y cuando hayan llegado a 4, aguantan la respiración y siguen contando hasta llegar a 8. Después exhalan por la boca muy lentamente, siguiendo contando con la mente hasta llegar a 12. Y eso lo van a repetir 3 veces. ¿Para qué sirve este ejercicio? Sirve para tratar de encontrar una cierta regularidad en el flujo de los gases en la sangre. La regularidad de encontrar un cierto ritmo de respiración regular hace que la concentración de los diferentes gases, principalmente CO2 y oxígeno en la sangre, sea la ideal para estimular el proceso de somnolencia. Al terminar este ejercicio 3 veces, ustedes van a empezar automáticamente a bostezar. Y el bostezo es un indicador, es un signo de somnolencia. Entonces, si lo dejan ir lentamente, ese proceso de bostezo van a empezar a entrar al proceso de somnolencia hasta que entren en el sueño ligero, que progresivamente los va a llevar al profundo. Si esto no les funciona, podrían intentar hacer un proceso de meditación. Y la meditación es un proceso de introspección. Y a cada quien, a cada persona le puede funcionar ese proceso de introspección como mejor lo haya ensayado, como mejor lo haya logrado. Estos son unos consejos que yo les voy a dar porque han probado también ser muy buenos en una gran parte de la población. Para ello, lo que tenemos que hacer es aflojar el cuerpo. Y cuando lo hayamos logrado, lo que tenemos que hacer enseguida es preguntarnos y responder no solo con el pensamiento.
Y las preguntas que nos vamos a hacer van a ser preguntas fundamentales, preguntas de vida, muy importantes para la vida, pero fíjense bien, muy importantes para la vida, para entender la vida, pero nada importantes en ese momento para nosotros mismos. Por ejemplo, una buena pregunta es, ¿qué es eso que dirige mi cuerpo cuando me muevo? ¿Qué es lo que hace que mi cuerpo se pueda mover? ¿Qué es lo que lo impulsa con el movimiento? Entonces, si se fijan, esta pregunta es una pregunta con la que estamos tratando de entender un proceso biológico, pero que nada tiene que ver con las preocupaciones que tenemos en este momento de confinamiento. Y eso nos aleja del problema que estamos viviendo de confinamiento. El otro es, ¿qué es eso que genera los pensamientos que tengo? O sea, ¿qué es lo que los produce? ¿Cómo produzco pensamientos en mi cerebro? Una tercera pregunta, ¿qué es eso que siente las emociones que surgen en mi ser? De pronto siento rabia, de pronto siento amor. ¿Qué es lo que provoca dentro de mi cuerpo? ¿En dónde se están produciendo esas emociones? Una cuarta, fíjense, cuando alguien dice mi nombre, si alguien dice mi nombre y viene caminando atrás de mí, yo no veo a esa persona. ¿Qué hace dentro de mí que me permite reconocer el sonido de mi nombre y me parece que veo a quien me llama? Son preguntas relevantes desde el punto de vista de la vida, pero en este momento no tienen que ver con los problemas que tenemos. Y al alejarnos de esos pensamientos, de los problemas que tenemos e irnos a otros más fundamentales, automáticamente nuestro cerebro se empieza a relajar. Ese es un proceso de meditación muy adecuado. Si logramos con estas estrategias enfrentar de mejor forma este tiempo difícil y dormir un poquito mejor, le habremos logrado ganar a la pandemia. Y yo sinceramente deseo que todos lo logremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente participación. Dejamos abiertos los micrófonos y también el chat para que puedan hacer preguntas. Pues ahí están comentando en el chat, doctora, que muchas gracias, que excelente presentación. Muchas gracias por los consejos, las recomendaciones. Excelente conferencia. No sé si gusta que le lea algunas preguntas. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Ya estoy viendo una pregunta relacionada con el ejercicio, ¿verdad? Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio lo más temprano posible y no cerca de la noche? Porque el ejercicio promueve la liberación de sustancias químicas que activan el cerebro precisamente, que son las catecolaminas. Entonces, una gran parte de neuronas en la corteza cerebral se activan muy fácilmente con la liberación de las catecolaminas. Otra razón es que al hacer ejercicio, las células responden mejor a la acción de la insulina. Y aunque los niveles de insulina ya al llegar la noche bajan un poquito, esa insulina es suficiente para activar todos los procesos metabólicos y eso nos hace estar más activos. Si no hacemos ejercicio muy cerca de la noche, entonces vamos a dejar que progrese el evento normal, que es el de la liberación de cortisol. Ya cerca de la noche, nuestro cuerpo, nuestras glándulas suprarrenales liberan cortisol y lo liberan para que ese cortisol sea capaz de mantener
la cantidad necesaria de azúcar en la sangre que nos permita mantener un sueño muy, muy, muy adecuado. Es por eso que debemos hacer ejercicio lo más temprano posible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay una pregunta. Dice, mi hija de 23 años durante este periodo está durmiendo de día porque toda la noche permanece despierta. ¿Esto puede afectar su salud? Por supuesto, por supuesto. Hay una alteración de cuando alteramos nuestro ciclo de sueño-vigilia. Ya dijimos que el sueño de ciclo-vigilia es 2/3 partes de día, 1/3 parte para la noche para dormir. Si ese ciclo se altera también todas las funciones, se alteran todas las funciones del cuerpo, porque las funciones del cuerpo se van a dar de una manera normal en la medida en la que se preserve ese ciclo de sueño-vigilia. Ya les ponía hace un momento un ejemplo, la alteración de la liberación de ciertas sustancias químicas como cortisol y como insulina y catecolaminas cuando hacemos ejercicio muy tarde. Entonces, esto mismo va a ocurrir si invertimos el ciclo. Si una persona empieza a dormir de día y está despierta en la noche, altera todos los procesos de liberación normal de los compuestos que son responsables de facilitar el funcionamiento de las células, de los órganos y los sistemas. Se ve, por lo tanto, que las personas que no duermen de noche tienen mayor tendencia a la obesidad. Esto es porque durante la noche, si no dormimos bien, aumenta una hormona que produce el estómago. No tiene mucho tiempo de conocerse, se llama grelina. Entonces, cuando las personas no duermen bien en la noche, producen más grelina en su estómago y eso aumenta el apetito, los hace comer más y los conduce a la obesidad. Y con la obesidad vienen todos los trastornos de los que les hablé, ¿sí? Tenemos otra pregunta muy interesante aquí, doctora. Dice, yo soy diabética y no puedo dormir sin luz ni cobija pesada, pero sí necesito el sonido. Así considero que descanso más. ¿Hay Bueno, alguna relación con la diabetes? bueno, no por la diabetes. En cualquier persona es ideal dormir sin luz, sin sonido y con una cobija pesada. Es una cuestión de hábitos, pero si ella desarrolló el hábito de dormir con sonido, no está mal mientras no sea un sonido que la distraiga del sueño. ¿A qué me refiero? Muchas veces para dormir nos ponemos música relajante, ¿verdad? Si esa música relajante nos gusta muchísimo, es una música que nos, digamos que excita nuestros sentidos y nos hace sentirnos maravillados, nos va a despertar y eso no es adecuado. Pero en cambio, si ponemos, por ejemplo, una música relajante que no nos guste tanto, que sea monótona y nada más estamos escuchando el sonido, eso sí nos puede dormir. La monotonía en los sonidos, si son sonidos muy constantes, eso nos puede dormir. Entonces, podemos usar esa estrategia también para estimular el sueño. Una música que sea relajante, pero la condición es que sea una música que no nos guste mucho, porque si nos gusta mucho va a provocar el efecto contrario, nos va a despertar. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Soy Verónica Baylis, yo hice esa pregunta. En sí, a mí cualquier tipo de música me duerme. Sí. El hecho es no estar en silencio, porque el estar en silencio provoca un zumbido en mis oídos como si estuviera en un lugar de altura, como si estuviera con alta presión. Pero no, me tomo la presión y siempre estoy bien. En la noche está muy bien, sino que el sonido me relaja. Cualquier tipo de música, no necesariamente no me guste o sí me guste, al contrario, yo pongo la que me gusta
y ahí logro dormirme. Pero eso de las cobijas pesadas, yo no puedo, de plano, tiene que ser solo una sábana, porque al momento de yo quererme mover, la tengo que aventar para poder moverme, porque siento muchísimo peso sobre mis brazos, mi espalda. Y pues Bueno, lo de la luz, no considero que yo me haya hecho un hábito, sino que estoy con luces apagadas y ahí estoy con los ojos abiertos queriendo ver algo. No sé qué, pero estoy queriendo ver. En cambio, tengo la luz prendida y cierro mis ojos y me concentro en la música y me quedo dormida. ok. Entonces eso ya me habla de un cierto nivel de ansiedad que se disipa precisamente por todos los elementos que usted tiene. O sea, a usted en particular le está ayudando a reducir el nivel de ansiedad, por ejemplo, la luz y la música. Pero también hay que pensar en la posibilidad de que su presión arterial no esté bien controlada por estos zumbidos que usted percibe cuando no tiene música. Cheque muy bien su presión, puede estar descontrolada. Y en el caso de que no tolere la cobija pesada, porque cuando una persona no tiene diabetes ni ninguna complicación de este tipo, es ideal una cobija pesada, es la sensación más exquisita, por diferentes motivos, pero es una sensación muy buena. Entonces, si a usted no le provoca esa sensación y por lo contrario es una sensación de exasperación, de cero tolerancia a esa cobija y lo único que tolera es una sábana muy delgadita, quiere decir que entonces su piel ya está experimentando ciertos cambios asociados a la diabetes. Hay que vigilar mucho. Hay un fenómeno, hay una complicación, pero esto lo tiene que ver con su médico, que se llama neuropatía diabética, que tiene que ver mucho con la sensación y la respuesta de la piel a diferentes fenómenos. También de la respuesta de los órganos de los sentidos, como los son. Dije que la interrumpa un momentito. Si yo, estas circunstancias me han sucedido desde hace años. Yo ni siquiera era diabética en ese entonces, no tenía la presión alta, pero siempre he sido pues puede decirse, mucho calor. Yo en tiempo de frío, tiempo de calor, yo solo uso una sábana. Y en tiempo de frío tengo siempre mis abanicos prendidos y eso es desde chiquita. Sí, entonces casi nunca me gustó, a pesar que en aquellos tiempos nos hacían dormir todos juntos, nunca me gustó dormir con mis hermanas, precisamente porque se ponían muchas cobijas. Sí. Entonces mejor prefería dormir en un sillón, en el suelo, pero no con alguien, porque no tolero el hecho de que se tengan que poner muchas cobijas o pues el calor que transpira uno, ¿verdad? Bueno, mire, te voy a decir lo siguiente. Cada individuo es un individuo particular, porque somos individuos, tenemos condiciones de vida y ciertas cualidades específicas, ¿no? Yo le estoy hablando de elementos, de recomendaciones generales para la población bajo ciertas condiciones de vida. Puede ser que por su desarrollo, por diferentes situaciones, usted tenga más ese tipo de hábitos. Yo le estoy dando opciones, pero siempre es muy importante hacer una valoración médica integral para saber exactamente cuál es su condición. Si me dice que toda la vida ha tenido esos hábitos, a lo mejor son hábitos. Yo le estoy diciendo, si los adquirió recientemente y como consecuencia de la diabetes, entonces hay que pensar en descontrol de la presión arterial, en complicaciones en la piel, y entonces habría que vigilar muy bien eso por la misma diabetes. Pero por su historia de vida, pues parecería ser atender a ciertos hábitos de vida, que era en parte lo que yo les estaba diciendo cuando les empecé a describir las primeras recomendaciones. Les voy a hacer un conjunto de recomendaciones que son aplicables para grupos que tienen ciertas condiciones de vida, especialmente socioeconómicas. O sea, yo no le puedo recomendar a la gente
que duerme en una sola cama y duermen 5 personas, 2 adultos y 3 niños, que no tienen refrigeración, que no tienen un cooler adecuado, que se pongan una cobijota. ¿Sí me explico? O sea, Ajá, sí. las recomendaciones siempre son adaptadas para los contextos. Por eso les pedí que tuvieran mucha precaución en tomarlas. Y uno va tomando la recomendación de acuerdo a lo que se le acomoda por su contexto de vida. Estas recomendaciones en general no se dan en pláticas con grupos grandes, y menos cuando esos grupos grandes están formados por personas de diferentes ámbitos profesionales, sociales. No, se tienen que hacer, programar este tipo de pláticas específicamente para analizar los problemas que están dando lugar a un sueño inadecuado, a un horario inadecuado de sueño, porque se tienen que revisar todos esos aspectos: qué enfermedades tiene, cómo viven, qué condiciones vive, qué problemas trae. Son una serie de factores muy amplios los que se tienen que ver. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, otra pregunta que yo creo que la mayoría nos hemos hecho. Dice, permítame. ¿Sí? Dice, me gustaría que la doctora hablara un poco de los sueños. ¿Qué son? ¿Cómo se producen? Y si recordarlos significa que no dormimos bien. Es muy común eso de que dicen, estuve soñando toda la noche y no descansé. ¿Qué tan Sí. cierto es eso? Sí, es que durante toda la noche, cuando dormimos, durante toda la noche hay actividad cerebral. Y esa actividad cerebral genera ese tipo de experiencias, ensoñaciones. Pero las que recordamos son las ensoñaciones que se producen durante el tiempo de sueño paradójico, no las que experimentamos durante el sueño profundo, porque durante el sueño profundo las zonas de conciencia están muy deprimidas en su actividad. Por eso no lo recordamos, pero los sueños son relaciones que establecen desde el punto de vista funcional diferentes grupos de células localizadas en distintas partes del cerebro, de la corteza cerebral, que pueden tener o no un contexto correlacional lógico. Eso no lo podemos prever. La lógica, el sentido de las relaciones de ensoñación dependen mucho de lo que ha experimentado durante toda la vida el sujeto, pero en realidad los sueños son eso. Es actividad cerebral que de pronto surge en ciertos grupos de células y que se propagan hacia otros, y de repente de las relaciones que se establezcan y su vínculo con la información almacenada durante mucho tiempo, con la memoria, es lo que hace que se produzcan, ¿sí? Entonces son ensoñaciones, y las ensoñaciones son relaciones de actividad entre neuronas. Y las que recordamos son las que se producen durante el sueño de movimientos oculares rápidos, pero durante el sueño profundo no. Entonces no las recordamos. Entonces vamos a recordarlas, depende mucho, si vamos a recordarlas en el momento de despertar, depende mucho en qué momento nos despertamos. Por ejemplo, si estamos dormidos y estamos en sueño muy profundo, pero alguien nos despierta súbitamente, puede ser que en ese momento recordemos lo que estábamos durmiendo, lo que estábamos ensoñando durante el sueño profundo. Pero si el sueño es plácido durante toda la noche, lo normal es que vamos a despertar durante la fase de sueño paradójico. Y eso va a ser lo único que vamos a recordar. Muchas gracias, doctora. Mire, comenta también un compañero ahí
que si dormir 5 horas es suficiente para poder pues desempeñarnos correctamente en el día, una persona ya de 50 años, durmiendo 5 horas, 5 horas en la noche. De 50 años, ya está entrando en una etapa en la que mire, yo, por ejemplo, pensé que nunca iba a llegar a esto, pero como ya tengo 63 años, ya es inevitable, ¿no? Ya no duermo de corrido, como dicen. Eso es inevitable. Estamos llegando a esta etapa de la vida, atravesando por un proceso de deterioro celular. Es inevitable, es el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es el que nos lleva a este momento de no poder tener o conciliar un sueño por muchísimas horas, por más que queramos, ¿no? Es parte de los procesos de degeneración celular por oxidación, por acumulación de modificaciones en las moléculas. Y verlo normal o verlo anormal depende de nuestra perspectiva de vida. Fíjense por qué lo digo. Porque hay ciertas corrientes biologicistas que ven al envejecimiento como una enfermedad, mientras que otras que no son biologicistas no ven al envejecimiento como una enfermedad, sino como un proceso de la vida normal y también fisiológico al que hay que entender y adaptarse. Si ustedes lo conciben como lo último, pues entonces solamente hay que dar un paso más, un proceso de adaptación. Y hay que ver, analizar si esas 5 horas, durmiendo 5 horas, permiten realmente desarrollar una vida, tanto física como intelectualmente durante el día, adecuada. Si no podemos desplegar una actividad intelectual y física adecuada, entonces significa que esas 5 horas de sueño fueron insuficientes. No podemos decir que 5 horas sean suficientes o insuficientes. Eso depende de cada persona. Por grupos poblacionales, yo les decía, los viejos dormimos menos. Los recién nacidos duermen más, pero también necesitan dormir mucho las embarazadas, los niños en crecimiento, etcétera. Pero los viejos dormimos menos por esto que les estoy diciendo. Ya a estas alturas se nos acumularon muchos daños celulares y esos daños celulares son la causa de que no podamos dormir eficientemente y que tengamos sueños muy interrumpidos a lo largo de la noche o que durmamos menos. Ojalá que quien hace la pregunta de 50 años todavía tenga un sueño reparador, porque si las 5 horas las duerme de corrido, sin interrupciones, tiene una alta probabilidad de que con esas 5 horas sea suficiente para desplegar una vida durante el día normal. Pero ¿cómo lo podemos saber? Solamente viendo en comparación con la vida que tuvo hace un tiempo, si en realidad está siendo productivo durante el día. Si no lo está haciendo, quiere decir que 5 horas no son suficientes. Muchas gracias. Están haciendo varios comentarios en relación a personas que puedan tener, no sé, alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer, alguna adicción, alguna situación médica ahí. ¿Qué recomendaciones les puede hacer? O si son las mismas que nos hizo la presentación para esta población. No, estas recomendaciones son recomendaciones para personas que llevan una vida, digamos, relativamente saludable. Tienen que ser otro tipo de intervenciones las que requieren personas que sufren de adicciones o que tienen procesos degenerativos de tanto impacto como el cáncer. Ya en ese caso son intervenciones prácticamente de tipo individual. En este tipo de condiciones se necesitan enfoques muy específicos. Y por último... ¿Sí me escucha? Sí, se escucha muy bien. Y por último tenemos, doctora, dice que si hay algunos suplementos que usted recomiende o medicamentos para poder disminuir la ansiedad. Y en el caso de población, por ejemplo, como el adulto mayor, ¿qué cuidados se deben tener, ¿no? Al respecto. Okay. Ideal
Pues claro que hay muchos medicamentos. Todos los médicos que son alópatas lo sabemos, pero el uso de medicamentos pues debe de ser supervisado por un médico. Los medicamentos para inducir el sueño y mantenerlo deben de ser prescritos principalmente por psiquiatras, principalmente, aunque no nada más ellos lo pueden hacer, y deben ser con mucho cuidado. Entonces, a la población general, lo más adecuado es recurrir a algunas estrategias que nos permitan lo general. Una muy buena es tomar vitamina B6. Los tés son bastante buenos. Si tienen problemitas para dormir, un buen té de tila es bueno. El té de valeriana tiene varios compuestos interesantes, el té de valeriana, que funcionan bastante bien. La tila, la valeriana, la manzanilla también es bastante buena. El té de pasote, aunque sabe muy feo, también funciona un poquito bien. Pero fundamentalmente es la vitamina B6. La vitamina B6 es muy buena. Una al día. Una capsulita de vitamina B6 al día. Suficiente. Aquí, pues hay muchas felicitaciones, doctora, inclusive exalumnas de usted que la felicitan, ¿no? Que les dé mucho gusto volver a verlas. Qué gusto me da. Dígame quiénes son para saludarlas. Me da mucho gusto. Sí, mire. Azucena López Ornelas, ahorita está en Magdalena. Ay, qué linda. Muchas gracias. Un abrazote, Magdalena. Sí, maestra Candia, soy Blanca Grijalva. Mucho gusto en oírla. Ay, hola. Mucho gusto. Un placer verte. Igualmente, maestra. Un placer verte. Muy bonita su conferencia. Felicidades, igualmente, maestra. Qué bueno, que les sirva mucho. Okay. Ahí salieron pues varias, ¿no? Que fueron sus alumnas y pues qué gusto, ¿no? Coincidir en este tipo de eventos en línea que nos acercan mucho, ¿no? Doctora, pues mire, no sé si quiera cerrar ya con un mensaje final y me resta pues de despedirla, ¿no? Le dejo el micrófono. Pues les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en esta etapa de confinamiento social. Tenemos que sacar lo mejor de esta etapa desagradable que nos tocó vivir. Es una experiencia en la que posiblemente tengamos la oportunidad de aportarle mucho a las personas que no puedan experimentarla ni vivirla con las oportunidades que nosotros tenemos. Desde el punto de vista social, yo creo que tenemos que hacer énfasis en la necesidad de estrechar lazos, no nada más entre los núcleos familiares, sino en general con la sociedad. Necesitamos consolidar esos vínculos para salir mejor, para resolverlos mejor, para salir adelante todos juntos. Un abrazo a todos y mis mejores deseos para que todo esté bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Solo me resta, a nombre del maestro Víctor Mario Gamiño Casillas, director general del Colegio de Bachilleres, darle las gracias por su valiosa participación y agradecerle todo el apoyo que nos ha dado al Colegio de Bachilleres, con los convenios que hemos firmado, con la atención que hemos recibido de su parte y de su personal, y esperemos que pronto nos pueda acompañar en otra capacitación. Muchas gracias. Gracias, doctora Candia. Gracias a todos. Gracias, Blanca. Un abrazo.